según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo. Tocáis por Padre, si usted ora al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno. O sea, si yo busco al Padre, Él no tiene acepción de personas, pero Él mira mi corazón. Dice, conducidos en temor todo el tiempo. Bien, le voy a leer una más clara, la Nueva Traducción Viviente. Tiene unos versículos a veces que son más claros y otros no, pero en este caso se dice, recuerden, 1 de Pedro 1:17, en una traducción diferente. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente respeto de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Entonces, ¿qué está diciendo? Recuerden que si ustedes tienen a un Padre, que es Dios, ¿sí lo tiene? Bien, ustedes y yo que oramos, quiero recordarles, dice Pedro, que ese Dios no tiene favoritos. O sea que Dios no tiene consentidos. Yo no soy el consentido de Dios por ser el pastor. No, aquí no hay consentidos. Aquí hay gente que piensa que Dios lo va a consentir porque se queja más, porque sufre más o porque le ha ido muy mal en la vida. No, Dios no tiene consentidos. Aquí está diciendo claro, recuerden, vuelvo a leer esta versión, que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con reverencia, o sea, con respeto delante de Dios durante la estadía o residentes en este mundo. Usted y yo debemos aprender a vivir en santidad mientras estamos en este mundo y en esta carne. Porque solo en santidad Dios nos bendecirá, porque Él no tiene. Listo. O sea que usted puede, lo digo con temor. Lo que voy a decir lo voy a decir con temor. Se le murió toda su familia. Pero si usted no tiene fe, Dios no lo va a levantar. Así se le haya muerto toda la familia. ¿Ya me entendió? Perdió todo. Si no tiene fe, no lo va a levantar. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Pero esta enseñanza es para que usted aprenda que Dios no tiene favoritos y que mientras estemos en este mundo hay una condición para recibir la bendición, y es caminar con respeto delante de Dios. Si nos ven o no nos ven, si está solo en su casa o está aquí. Cuando usted camina con temor, con respeto delante de Dios, Dios lo bendecirá, porque aquí no hay favoritos. Por eso muchos se van de las iglesias. ¿Por qué? Porque piensan que son favoritos de Dios y están muy equivocados. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como nosotros queremos? ¿Abandonamos todo? ¿Culpamos a las personas? ¿Fue mi mamá? ¿Fue mi papá? ¿Fue el pastor? ¿Fue el hermano? ¿Fue la hermana? ¿Cómo reacciona usted? ¿Vuelve al mundo? ¿Por qué a otros les va mejor que a mí? Empieza a preguntarse. Dios no tiene consentidos. Lo que pasa es que en muchos casos nos falta fe en lo que hacemos. Y cuando nos falta fe, la duda hace que lo poco que usted cree se opaque. Entonces, ¿cómo reacciona usted cuando las cosas no salen como quieren? ¿Quién es el culpable? ¿A quién le va a echar la culpa? ¿Quién fue el causante de que le fuera como le fuera? ¿Quién fue? No le eche la culpa a nadie. Una persona que echa culpas no ha entendido todavía la fe. El miércoles prediqué la necesidad de la aflicción. O sea que la aflicción en los creyentes es necesaria. Y le voy a decir por qué. José pasó por aflicción 17 años. Fue vendido, fue envidiado, no lo querían sus hermanos, fue esclavo, fue encarcelado, fue vituperado, fue deshonrado durante 17 años. Y nunca en la Biblia se dice que él le echó la culpa a sus hermanos.
que él le echó la culpa a su papá, que él le echó la culpa a su mamá, y hoy en día que no le echó la culpa al pastor, a la iglesia, a los hermanos, a fulanito. Una persona que echa culpas no tiene fe, es una persona inmadura. Porque José en 17 años no le echó la culpa a nadie. Sencillamente Dios tenía que pasarlo por aflicción. Por una sola razón. Él iba a terminar siendo el segundo al mando en Egipto, el gobernador. Y Dios tenía que formarle su carácter en la aflicción. Por eso, el que echa culpas en la aflicción es una persona que no conoce la fe, que no conoce que Dios es real, que no sabe que Dios lo está formando. Imagínese uno al segundo al mando, debilucho, sin saber contabilizar, sin saber dar órdenes, sin ser humilde y sin ser manso. Entonces Dios tiene que formarlo a usted y a mí. Con mi esposa durante años, posiblemente, ella diría, es que ese esposo que Dios me dio, y yo sí dije mucho tiempo, esa esposa que Dios me dio. Y con los años entendí, gracias a Dios por mi esposa. ¿Por qué? Porque lo que vivimos como pareja era formación para un ministerio. Pero eso solo se entiende cuando se está del otro lado. Mientras está aquí, uno no entiende. Uno dice, pero ¿qué pasa? Pero yo busco de Dios y mire cómo me va, mire mis finanzas, mire lo otro. Dios tiene que formarlo a usted por obligación si le tiene un ministerio. Por eso la vida cristiana no es color de rosa. La vida cristiana es una vida de formación. Todo el tiempo, hasta que llega el momento que Dios lo pone donde lo tiene que poner. Para creer eso se necesita fe. Se necesita fe. 3 clases de fe. Fe para creer que Jesús murió por mí en la cruz. Esa es una primera clase de fe. Si yo le pregunto, ¿usted cree que si se muere hoy se va para el cielo? 3. Uy, grave. 3. ¿Usted cree que si camina con Jesucristo en obediencia se va para el cielo? Bueno, falta uno que otro, pero ahí vamos. La primera clase de fe es fe para salvación. Hay gente que dice, no, pero yo soy malo, pero tenga fe. La segunda clase de fe. ¿Usted cree que Dios lo va a usar con los dones que le ha dado? Sí, crea que Dios lo va a usar, porque Dios le va a dar los dones y lo va a usar. No importa quién es, tenga fe que Dios lo va a usar con los dones que Dios le ha dado. La tercera, fe para sostenerse en santidad. Una persona para vivir en santidad necesita fe. ¿Cómo así? Yo me aparto del pecado porque el pecado me aparta de Dios. Entonces yo necesito fe para no darle gusto al pecado. ¿Estamos? O sea que el que le da gusto al pecado no tiene. Al pecado toca ponerle fe. Suena raro, pero es verdad. Al pecado toca ponerle fe. Si usted sigue en su pecado y yo, tarde que temprano va a venir juicio de Dios. O sea que hay que tener fe en el pecado. Yo no le digo, tenga fe en el pecado. Yo no le digo, usted dice, estoy en adulterio, yo creo que Dios me va a juzgar, aleluya. No se trata que usted piense de esa manera. Solamente le digo, el que no tiene fe vive en pecado, pero el que tiene fe se aparta del pecado. O sea que no es una fe, es para salvación. Y si yo le digo a esa persona que está en pecado de fornicación, ¿usted tiene fe de salvación? ¿Qué dice? Amén. O sea, esa es una clase de fe. Y si le digo a la segunda persona, que a esa misma persona, ¿usted cree que Dios la va a usar con los dones que Dios le ha dado? Dice, amén. Le digo, ¿y usted cree que si sigue en su pecado el diablo le va a pegar su zarandeada? ¿Y qué tiene que decir? Pero se queda callado. Entonces el pecado también necesita fe. Si usted no tiene fe,
usted sigue en su pecado. 3 clases de fe. Entonces no me diga que porque cree que se va para el cielo, todo bien. No, esa es una clase de fe que todos la tenemos que tener. Una fe que Dios nos usa a todos, pero también crea en la santidad. Vivir en santidad vale la pena. Vale la pena. La fe es lo único que nos puede sostener en el valle de sombra de muerte. ¿Qué es lo único que nos saca en medio de un valle de huesos secos? La fe. Lo único que nos saca en medio de un problema es la fe. Por eso Dios no tiene consentidos. Si Dios nos tiene aquí, no es por consentidos, es porque en el camino hemos creído con mi esposa, en medio de la dificultad. Y cuando tuvimos problemas, no nos separamos, no nos divorciamos, no me fui a tomar unas cervezas, no llamé a una amiga, no llamó a un amigo, estuvimos ahí todo el tiempo, esperando, con fe de que el que nos llamó es fiel y justo para sostenernos. Eso es fe. Pero el que no tiene fe, el primer problema, ya juzga, ya critica, que fue la iglesia, que fue los hermanos, que allí, que me miraron, que no me miraron, que no me dieron, que fue mi papá, mi mamá. Esos no tienen fe. José tenía fe en la adversidad, y esa fe hizo que él llegara a donde Dios dijo. Entonces, por favor, deje de estar culpando a la gente, deje de estar criticando a las personas, que si usted no ha salido adelante es porque una de dos: o está en pecado o le falta fe. Pero no es culpa de nadie. No es culpa de nadie, no es culpa de la iglesia, ni del pastor, ni de los hermanos. Es que a usted le falta fe, porque Dios no tiene consentidos. Dios mira y levanta a aquellos que tenemos fe. Estos días hemos hablado con mi esposa a raíz de la palabra, y nos acordamos cuando salimos de nuestra iglesia con la Biblia, los 3 chiquitines y mi esposa, y veníamos hablando, y decía mi esposa: pues claro, es que como usted no sabía para dónde irnos, pues yo estaba como a la expectativa, como yo no quería estar de iglesia en iglesia. Entonces claro, yo salí, no se me olvida ese momento, con la Biblia. Yo decía dentro de mí: bueno, ¿y ahora qué? Pero es que yo el Señor nos venía preparando 6 meses atrás, orando, ayunos de 3 días, ayunos con mi esposa metidos, con agua, almorzando cada 24 horas, porque yo tengo fe que el ayuno tiene poder. Entonces con mi esposa eran ayunos, porque yo no me quería mover por emociones. Entonces fueron 6 meses ahí, por eso al siguiente domingo ya estábamos predicando en la casa de la hermana Di, y de allá para acá 13 años que vamos a cumplir, nos hemos sostenido. Yo decía: ¿de dónde venía esa fe? Esa fe venía de la oración, de creer en el ayuno y de estar unido con mi esposa. Eso nos ayudó a sostenernos en fe. Entonces, fe, no culpe a nadie, no juzgué a nadie, no critiqué a nadie, porque empezamos lentamente. Yo no dije: me voy porque el pastor, me voy porque la pastora, me voy porque... No, me voy porque escuché la voz de Dios. Entonces, una persona tiene fe cuando ha escuchado la voz de Dios. Cuando usted no escucha la voz de Dios, usted dice: ¿lo hago o no lo hago? En el Antiguo Testamento vemos hombres simples y sencillos que nos enseñaron hoy en día, como Abraham, como Noé, como Abel. Vamos a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11, pero téngalo ahí, póngale un papelito, porque es que me salté 2 versículos. Hebreos capítulo 11, y les voy a leer lo que dice aquí. El Salmo 37, 24. Cuando el hombre caiga, Dios lo levantará. Hay que tener fe. Fe. Dice el Salmo, tenga Hebreos 11, que vamos a tocar unos versículos de ahí, sí. Pero dice el Salmo 37, 24, cuando el hombre caiga, Dios lo levantará. Dice: en el Antiguo Testamento vemos hombres simples y sencillos como nosotros que terminaron enseñando a la humanidad. Abel se sostuvo en la fe, Noé 120 años construyendo un arca, José terminó siendo gobernador, Moisés pastor de ovejas. Viviendo por la fe, creyeron en Dios, en un Dios real. Esta clase de fe me sostiene en la adversidad. La fe nos levanta del pecado, como David. David mató a Urías, al esposo de Betsabé con la que se acostó, y David tuvo fe para pedir perdón y Dios lo perdonó. Pedro negó a Jesús
Y después de que Jesús se levantó de la tumba, el primero que corrió donde Jesús fue Pedro, porque Pedro tenía fe que Jesús lo iba a perdonar. Judas no tuvo fe. Judas se ahorcó. O sea que aún para entender que Dios nos perdona, necesito fe. O sea que la fe es la llave que abre la bendición, porque Dios no tiene consentidos. Dios no tiene consentidos aquí. Entonces usted tiene que tomar la decisión que aquí no hay consentidos, que el que sufra más, que el que llore más. Aquí lo más importante es que usted aprenda a caminar en obediencia, seguir adelante. Pero si usted no conoce quién es Jesús, usted no tiene fe. La fe hace que yo siga adelante por la gracia de Dios. Hay personas que no ven la gracia de Dios porque no creen en Dios. En el libro de Hechos 7:51 vamos a darnos cuenta. Dice el pecado imperdonable. ¿Qué es pecado imperdonable? Hay un pecado imperdonable y es blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice en Hechos 7:51. ¿Lo tiene conmigo? Hechos 7:51. Dice la palabra de Dios: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre ¿qué? Al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí está hablando el escritor que la dureza de corazón de muchos es la que permite que no le vaya bien en la vida. Dice, pueblo terco, dice en esta interpretación, la Nueva Traducción Viviente: ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre el Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados, y ustedes también. El pecado imperdonable no lo cometen los que se quitan la vida. El pecado imperdonable no está en los ladrones. El pecado imperdonable no está en los homosexuales. El pecado imperdonable está en los que resisten la gracia de Dios. Resisten a esta palabra. No quieren que les hablen de Dios. No quieren sujetarse a la palabra. No quieren oír la palabra. Dice, no quiero tu sabiduría. No quiero tu palabra. No quiero compromiso. Y cuando se vayan al infierno van a decir: Dios, y me mandaste al infierno, ¿no? Te saliste con la tuya. Y Dios le va a decir: yo no te mandé al infierno, tú te fuiste solito porque no quisiste creer en mí. Entonces, pecado que no tiene perdón es resistir al Señor. Si usted conoce de Cristo y usted se acerca a Jesús, usted tiene perdón de Dios, porque el Señor lo perdonó en la cruz del Calvario. ¿Cómo quieren que Dios los perdone si no aceptan a Jesús como su Salvador personal? No creen en el cielo, no creen en la palabra. Sigan creyendo en sus santos de barro, en sus santos de oro, en sus santos de muñecos y en sus tradiciones. ¿Cómo quieren ir al cielo? Dice, no queremos tus leyes, tu sabiduría, no queremos. En la debilidad, lo mejor es obrar con fe. Una persona que está en debilidad, lo mejor que puede hacer es fe, creer. ¿Qué significa fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo espero algo sin ver. Ahora sí, Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1. Yo espero algo sin ver. Eso se llama fe. Yo sigo esperando. Abel dice en el versículo 1. Ya lo miramos acá, ya lo encontré. Hebreos 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea que el universo fue creado porque Dios dijo: hágase la luz, hágase la tierra, hágase los cielos. Nosotros creemos eso. No creemos en el Big Bang, mucho menos que estalló, ni la evolución. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Noé
Noé era pastor de ovejas y Caín era como un campesino que labraba la tierra. Y Noé trajo la oveja más gorda, la más bonita al Señor, y Caín trajo frutos de la tierra. Dice el Señor que dio la ofrenda de Abel. ¿Por qué la vio? No dice aquí por qué, qué es lo que no vio en Caín. Pero no vio en Caín el amor y la fe con que trajo la ofrenda. Abel la trajo, dijo: Señor, te traje lo mejor. No te veo, pero sé que tú eres real. Te traigo la mejor ofrenda. Y el Señor la vio. Cuando una persona trae la miseria o las obras a Dios, usted no tiene fe. Usted no tiene fe. Por eso es que muchos están en ruina todavía y llevan años en la iglesia, porque no han aprendido a diezmar y a ofrendar con fe en su corazón. Lo traen todavía de lo que les sobra. Dice la Biblia: no daré al Señor lo que me cueste. Y dicen: pero ¿por qué tengo que diezmar? ¿Por qué tengo que ofrendar? ¿Por qué Abel tenía que llevar la oveja más gorda? Porque él tenía fe. ¿Para qué? Para entregar la oveja más gorda, ¿verdad? Entonces, por la fe. Y Caín dio del fruto de la tierra, pero no lo dio con corazón. La Biblia dice que Dios no está pidiendo limosnas. Dios dice: traed el diezmo y la ofrenda al alfolí. Hay gente que sirve por servir, que le voy a decir eso. Por eso no levantan sus ministerios, por eso no levantan sus vidas, porque están sirviendo sin fe. Están sirviendo a los hombres, a las personas. Pero cuando usted trae una ofrenda, o sirve a Dios, o va a un grupo familiar, o atiende a una persona en consejería, o le saca un tiempo, usted debe de hacerlo con fe, porque usted está sirviendo al Señor. Por eso yo no traigo una palabra aquí a la carrera. Yo traigo una palabra que Dios me dio en la semana, una palabra que lo alimente a usted, porque yo tengo fe que el Señor está viendo mi trabajo y está viendo que yo amo la iglesia. El Señor está viendo que yo estoy caminando en obediencia con mi esposa y Él me está bendiciendo. Entonces, fe. Todo lo que usted dé, hágalo con fe. Entonces, la primera fe en este caso es fe para ofrendar lo mejor. Ahora, fe para creer sin razonar. Vamos a Hebreos 11, 4 al 7. Vamos a mirar el 7 mejor. Fe sin razonar. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, que su casa se salvase. Dice: y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que vive por la fe. Dice: por la fe construyó un arca cuando no llovía. No llovía. Y dicen los estudios que más o menos Noé construyó un arca a 30 kilómetros del mar. O sea que estaba muy lejos. Estaba construyendo un arca. ¿Y él qué? ¿Por qué estaba construyendo el arca? Porque obedeció lo que Dios le dijo por fe. Él no entró a Google y dijo: últimos aguaceros, fechas de los últimos aguaceros. Nada, él no hizo eso. Aquí alguien para creer tiene a veces que mirar cómo es para creer. Usted no tiene que mirar para creer. Usted no tiene que buscar las estadísticas y cómo está el país y cómo está la situación. Eso es una fe. Eso no es fe, eso es razonar. Por eso se necesita una fe para creer sin razonar. Noé tenía una fe para creer sin razonar, sin estadísticas. Y todos los que han empezado por aquí les ha ido mal. Todos los que pasan por ese trabajo no les funciona. Los que se vuelven cristianos vuelven atrás. Los que no sé qué buscan. Todos los negocios de zapatería están malos. Los de empanadas también. Todos los negocios de ese están malos. Estadísticas, estadísticas, estadísticas. ¿Se imaginan a Noé buscando estadísticas? La fe sin razonar. Una persona que tiene fe no razona. Por eso Dios honró la fe de Noé y después cayó el diluvio. El problema no era Dios, es que Noé creyó 120 años. ¿Le costó su estima? Sí. ¿Le costó su personalidad? Sí. Se burlaron, lo criticaron los vecinos y aún así siguió construyendo el arca. Una vez se burlaba y ¿qué pasó? Se burlaron de Noé, pero cuando llovió todo el mundo creyó en Noé. Cuando usted se siga metiendo con Dios y Dios lo siga transformando, usted va a ser instrumento de juicio para otros. Porque si yo pude, usted puede. Si Dios pudo restaurar mi hogar cuando pensé separarme muchas veces
y no, entonces usted también puede. Si yo vi sanos a mis hijos cuando dijeron que quedaban enfermos crónicos, entonces sus hijos también. Si yo vi que Dios me levantó de una situación difícil de deudas todo el tiempo, entonces usted también puede. O sea que yo soy instrumento de juicio para usted, porque si yo pude, usted también puede. Así pasó con Noé. Si Noé creyó a Dios y eso pasó, vino juicio para todo el mundo. Con uno solo que crea es suficiente. Entonces yo creo, yo no sé si usted cree, sin razonar. Dios nos decía, los voy a bendecir, los voy a levantar. Jesús es la verdad de Dios y en Él vemos que el cielo existe. Yo creo que me voy para el cielo si me muero hoy. Yo creo a ojo cerrado. Ya el Señor me convenció que me voy para el cielo. Alguna vez tuve un sueño el año pasado del rapto y vi como que se estaban yendo todos y yo no me iba. Entonces yo empecé a saltar como decir, ¿qué pasó? Me voy a quedar. Entonces en el sueño, no, hasta que al fin me fui, descansé. Pero yo no creo en el cielo por ese sueño. Yo creo en el cielo por la palabra de Dios. O sea que yo no puedo argumentar aquí en este púlpito mis sueños y lo que yo haya vivido. Yo tengo que argumentar aquí la palabra de Dios. Usted no viva de sueños, porque eso es una secta. Usted vive de la palabra de Dios, porque es la palabra la que tiene vida y poder. Entonces yo creo que me voy para el cielo porque la palabra lo dice, no porque lo soñé. ¿Estamos? Entonces hay que tener fe en la palabra. Fe en la palabra, porque si yo saco la palabra y empiezo a hablar del sueño que yo tuve y todos se van a identificar, dice, es que a mí me pareció que es que Dios me habló, y entonces resulta predicando mentiras y Dios no va a respaldar. Yo predico lo que está en la palabra. Por eso mucha gente no cree en la palabra y predica de sueños y solo revelaciones y no habla la palabra. Le quiero decir que a usted le falta fe en la palabra, porque la palabra es la única que Dios respalda en el nombre de Jesús. Amén. Eso dice la palabra. Hebreos 11:8. Muchos se dejan todavía emocionar. No se deje emocionar. Usted va para el cielo no por el sueño, sino porque la palabra lo dice. Dios lo va a bendecir con los dones que Dios le dio, no porque vio o no vio, sino porque la palabra lo dice. Los sueños de pronto afirman algo que Dios ha dicho, pero nunca podemos dejarlos manejar por un sueño. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber. Esta palabra fue la que Dios nos dio para salir, y se cumplió, porque ese día que les cuento no sabíamos para dónde coger. Pero algo hice con mi esposa en esos 6 meses: orar y buscar, y obedecimos a la palabra. Uno no se mueve de iglesia como cambiar de ropa. Uno no se mueve de iglesia como cambiar de restaurante. Nosotros duramos 6 meses con mi esposa en ese proceso para podernos mover y salir en bendición. Pero hay gente que lo hace como cambiar de ropa. No tiene fe, no ha entendido, no ha comprendido que Dios tiene que formarlo, que Dios tiene que enseñarle, que Dios tiene que levantarlo, y para eso usa la iglesia en la dificultad. Sus hermanos no son culpables, su pastor no es culpable, ninguno es culpable. Es que Dios le está formando su carácter de fe. Pero hay personas inmaduras que les falta fe. Entonces Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Dice, la fe de Abraham para obedecer. Dios le manda algo y usted no obedece. Pero si uno le dice, ¿es salvo? ¿Qué dice? Sí. Si uno le dice, Dios lo va a usar, ¿qué dice? Sí. Si uno le dice, usted el pecado lo condena, ¿qué dice? Sí. Pero si uno le da una palabra de orden, ¿qué dice? No. Entonces le falta fe. Por eso hay diferentes clases de fe. Hay diferentes clases de fe. Hay gente que cree que se va para el cielo, que cree que Dios lo va a usar, pero no cree que vivir en santidad lo bendice. Entonces viven en su pecado y siguen haciendo lo que quieren. Hay otros que no les gusta obedecer y quieren hacer su voluntad, pero tienen el resto de fe. ¿Para qué? Un poco de levadura leuda toda la masa. Si Dios le ha dicho algo, obedezca lo que Dios le dijo. Aprenda lo que Dios le dijo. Dice Hebreos 11:23. O sea que lo que falta es fe. Eso es lo que hace falta. Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Lo escondieron 3 meses.
Cuando lo escondieron, ¿qué dijeron? Lo vamos a esconder para que lo encuentren. No, lo vamos a esconder y Dios nos va a guardar de que lo encuentren. Le hicieron un canasto, lo forraron con brea y lo mandaron. O sea que ¿qué tuvieron? Fe. ¿Fe qué es? Señor, lo vamos a guardar y aunque no te vemos, tú lo vas a cuidar. Abraham, ¿qué hizo? Señor, yo no te veo, pero yo voy a obedecer a tu palabra. Si me dices que me vaya, me voy. Yo me acuerdo en esos tiempos antes de salir que me fui una tarde a caminar. Y resulté donde un pastor de una iglesia, no me acuerdo ya dónde, entré, golpeé, pregunté, hablé y me dio la misma palabra que Dios me había dado en el ayuno. Y me explicó Génesis 12 y me dijo, taré significa dar vueltas, te voy a sacar de allá, dijo el Señor, para que no sigas dando vueltas. Y yo salí ese día y dije, ya, entonces me voy. Entonces después dije, ¿cómo le digo a mi pastor? Ayuno. Nos metimos en ayuno otra vez y nos dio la palabra de Nehemías, porque yo creo en el ayuno. Yo tengo fe que en el ayuno soy libre de muchas cosas. Por eso vamos a seguir ayunando y lo invito a que se conecte este miércoles a las 11 en la emisora en directo hasta la 1. Entonces nos metimos en ayuno y el Señor me mandó a Nehemías. Y en Nehemías resulta que el rey, el Nehemías no podía entrar a la presencia del rey porque Nehemías estaba triste. Gracias, Jorgito. Siervo fiel. Él es de esos que le cuento, de los que salió con nosotros hace ya 13 años de la iglesia. Entonces el Señor me dio la palabra de Nehemías, porque el Señor le dijo a Nehemías, vaya donde el rey, no le dé miedo. Y Nehemías entró al rey y el rey lo atendió. Entonces dije, Señor, ¿y cómo le digo al pastor? Entonces me dijo, no le tengas miedo al rey. Le dije, pastor, nos vamos de la iglesia. En el proceso empezamos. Y no fue así, como muchos lo hacen deportivamente. Les falta fe para entender que Dios fue el que los trajo a este lugar o al otro o al otro. Entonces se mueven y hacen lo que quieren. Les falta fe. Por eso es que no les va bien, porque son personas que no se sujetan al proceso de Dios. Eso le falta fe. Filipenses 1:6, otra fe, la fe para creer que Dios está obrando cada día en mi vida. Pero la buena obra que empecé en vosotros, la perfeccionará. Si Dios lo llamó, tenga fe que lo va a perfeccionar. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Le va a cincelar. Va a empezar a cincelarle. A cincelarlo. Y muchos están siendo cincelados acá y dicen, ay, pero ¿por qué me metí con Dios y me empezó a pasar esto? Tiene que ser cincelado, tiene que ser formado y va a llorar. Quiero decirle desde ya, va a llorar. Va a llorar. José lloró para llegar a ser gobernador. Si Dios le dio un ministerio, va a llorar porque tiene que ser formado en su carácter. Si Dios le va a dar una empresa, va a llorar. Tiene que aprender a vivir en escasez, en suficiencia, hasta que llegue a la abundancia. Pero primero la escasez, un buen tiempo para formarle su carácter. Después en la suficiencia. Hay para todo, pero no hay para un helado. Así hay que vivir un tiempo hasta que llegue a la abundancia. Pero Dios nos tuvo que formar en el camino para aprender eso. Entonces Dios, ¿qué quiere? Cincelarlo, porque la obra que Dios empezó, Él la tiene que perfeccionar todos los días. Tenga fe que lo que Dios está haciendo con su vida hoy es porque lo quiere bendecir y lo quiere usar. Amén. Tenga fe en eso, tenga fe en eso. Denle el aplauso al Señor. Segunda de Reyes. Fe en la oración y en el servicio. Segunda de Reyes 21. Entonces es fe, aquí no hay consentidos. Señor, yo llevo tantos años. Señor, es que yo soy el pastor y yo llevo sirviendo. No, mío, eso no es por eso. Segunda de Reyes 20, eso es por fe. Eso no es por llevar años. Aquí no es como en el ejército. Eso es en el ejército que les dan rango. En la vida cristiana no. En la vida cristiana es por fe. Entonces por eso muchos se quedan. Muchos se quedan porque no tienen fe. ¿Usted quiere servirle al Señor? ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Levante la mano. Bien, evangelice hoy. Coja el primero que encuentre, dedíquelo en tiempo y evangelice. ¿Por qué tiene que ser desde aquí? ¿Por qué tiene que ser si no lo nombran y le dan un lugar en la iglesia? ¿Por qué? Porque le falta fe. Si usted quiere servirle al Señor, lo hace en cualquier lado. Así empezamos.
Así empezamos, cuidando los carros de la iglesia de nosotros. Allá, cuidaba los carros allá. Yo estaba pendiente, ayudaba. Estaba pendiente de muchas cosas. Me quitaba la corbata, el vestido en esa época. Y estaban construyendo el templo. Iba a servir con amor. Y de pronto en mi casa en el mismo problema. Pero servía con amor. Porque Dios ve lo que vio en Abel, el corazón. Entonces le falta fe a la iglesia. Si usted lo hace con fe, Dios lo va a levantar. Segunda de Reyes 21. Enfermedad de Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, ¿y qué hizo? Y oró a Jehová y le dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. ¿Qué le está diciendo? Primero, él creyó en la oración. Dijo: se va a morir. Él no dijo: me va a morir, voy a morir. No, dijo: Señor, oró. Y lo segundo que hizo: Señor, yo te he servido con integridad, yo he hecho lo mejor para ti. Y Ezequías, cuando servía al Señor, estaba pensando en su futuro. Cuando usted le sirva a Dios, por favor, y los que están sirviendo, háganlo con amor, con entrega, con fe, con dedicación, sin malas caras, sin cara larga, sin obligación, sin asperezas. Perdone al hermano. Si el hermano es imperfecto, perdónelo, ayúdelo, corríjalo, háblele. Pero no tenga actitudes de amargura, de dolor, de crítica. Porque usted, el día en que necesite decirle: Señor, mira lo que pasó, y yo te... No, pues ¿para qué le digo el servicio si mire? No, mejor no. Entonces, fe en la oración, en el discipulado. Haga las cosas bien. Tiene un examen este viernes y el domingo, y ya son las vacaciones. Haga las cosas con fe, y la fe está aquí. Cuando usted sirve al Señor, usted lo hace con amor, con pasión. Y yo y mi esposa somos testimonio de eso, que cuando lo hacemos con amor, Dios abre puertas. Entonces, fe en la oración y en el servicio. Fe en el ayuno, crea fe, tenga fe en el ayuno. Cuando usted ayuna, usted eleva su espíritu en la presencia de Dios en oración. No ayune aguantando hambre, no, sino ora, no. Saque un tiempo de ayuno y ore en su casa un buen tiempo, salga a trabajar, conéctese, y a la 1 estamos terminando orando para que vaya a almorzar, y conéctese con la palabra, porque el ayuno lo hace más sensible. Fe, fe. La mujer, 12 años con flujo de sangre, dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana, dijo. Una mujer con 12 años con flujo de sangre, ¿qué tenía ella? No se acercó, dijo: maestro, tengo 50 años, venga, míreme, soy viejita, yo vivo en ese ranchito, míreme, mi esposo me pega, mis hijos no me quieren, Señor, mire. La mujer dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Eso se llama fe. Fe no es quejarse, fe no es culpar a los demás, fe no es echar la culpa al primero que se le aparezca. Eso no es fe. En el libro de Juan también 5, había un hombre 35 años al pie de un pozo que se llamaba Betesda. Ese pozo, cuando se movía, dice la palabra que venía un ángel y lo movía, y cuando las aguas se movían, la gente se metía y se sanaba. Y este hombre no podía porque era paralítico. Entonces 35 años esperando quién lo metiera allá, 35 años esperando, y el milagrito se le dio. Un día llegó Jesús y le dijo: sé sano, levántate. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Un hombre, un sábado en la sinagoga, tenía una mano seca, y todo el mundo miraron, los fariseos, a Jesús a ver si lo sanaba el día sábado. Y ese hombre de la mano seca fue sano ese día. El leproso, el ciego: Señor, ten misericordia de mí. Fe. O sea que la llave para que usted viva en bendición es la fe. No la experiencia, no el conocimiento, no los años, ni lo que haya hecho. La fe. Usted puede venir hoy por primera vez y su fe
hoy en el nombre de Jesús. Esa fe que el Señor le está levantando con esta palabra, porque la fe viene por el oír y el oír. ¿Usted cree que Dios va a hacer un milagro ahora con usted? Yo creo que Dios va a hacer un milagro. Por eso quiero que terminemos con Romanos capítulo 5. Fe. ¿Qué es lo que quiere el diablo robarle? Su fe, todo el tiempo. Entonces tenga fe. Lo que Dios le dijo. Si Dios no le dijo algo, no lo haga. Porque ¿sabe quién se queja? ¿Sabe quiénes dudan? Es que Dios me dijo. ¿Dios sí le dijo? Dios sí le dijo a Moisés cuando lo llamó al ministerio. Dios llamó a Pablo. Dios llamó. Pero hay personas que Dios no les ha dicho nada y hacen, dice, pastor, pero es que yo tengo fe, que mi novio, mi novia, que el negocio, esto, pero no veo que cambie. Si Dios le dijo, espere. Pero si Dios no le ha dicho, open the parche, ábrase el parche. Si Dios no le ha dicho, deje de hacer lo que Dios le dijo, porque si no va a terminar mal. Romanos 5, 1, 2. Justificados, léalo conmigo. Pues, ¿qué significa justificar? ¿Quién lo justifica, a usted y a mí? ¿Quién le dice, Padre, yo pagué el pecado de Esteban, yo pagué el pecado? Entonces Esteban tiene fe en Jesús y se presenta al Padre. Entonces dice, justificados, pues por la fe tenemos que, si usted tiene fe en Jesucristo, usted tiene paz para con Dios. ¿Por medio de quién? O sea que usted no tiene que tener con Dios, ay, ¿será que si me escucha, que no me escucha? Si usted cree en Jesucristo, tenga paz y confianza esta mañana y entre en la presencia de Dios y dígale que le levante, que lo ayude y que lo sane. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada ojo, ¿cómo tenemos entrada al Padre? ¿Cómo? ¿Cuál es la llave? La teología, el discipulado, los 50 años de ministerio, lo que se sabe, la gente, no, la fe, lo que usted no ve. Pero Jesús le dijo, a mí me dijo el Señor, y yo sigo creyendo, y sigo creyendo lo que Dios seguirá haciendo en esta casa, que como les dije el miércoles, no le voy a decir para que no le dé envidia, porque Dios lo que me dijo que va a hacer es grande, pero no le digo cómo, porque muchos dirán, tan picado el pastor. Eso le dijeron a José, porque José dijo, mire, yo vi un sueño, espigas que se inclinaban, y le dijeron los hermanos, ah, sí, no le vamos a humillar a usted, José. ¿Quién lo manda a José a haber contado el sueño? Ahora, yo no le digo que no cuente sus sueños porque es mala suerte, no le digo eso. Yo le digo, si Dios le dijo algo, camine creyendo, porque si Dios se lo prometió, Dios se lo cumplirá. Porque la única manera de entrar al cielo es por la llave de la fe. La única manera de ver lo que Dios nos ha prometido es por la fe. Amén. Y termino el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes y nos gloriamos en la esperanza. Yo sigo esperando en la gloria de Dios. Ahí me glorío en su presencia. Y todos los días digo, gracias, Padre, porque hoy harás algo nuevo en mi vida. Algo nuevo harás. Y si me estás cincelando, le digo, Señor, dame fuerzas, porque me duele. Soy débil. Pero yo creo. Cuando yo oro, yo creo. Cuando yo ayuno, yo creo. Cuando yo diezmo, yo creo. Cuando obedezco, yo creo. Cuando doy lo mejor para Dios, yo creo. ¿Usted cree que Jesús lo está viendo? Entonces vamos a levantarnos y vamos a darle gracias al Señor esta mañana. ¿Usted cree que el pecado lo aparta de Dios?